Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor como matrimonio. Espero hayan tenido una linda semana. Esperamos también que este fin de semana, que fue fin de semana largo, hayan podido descansar los que aún están trabajando y que no pueden tomar cuarentena. El motivo de esta reunión es una reunión más de día domingo, de escuela dominical. Lamentamos no poder haber hecho algo más especial por motivo de Semana Santa, pero bien sabemos que nuestra Semana Santa es siempre. Nosotros cada momento en la cena del Señor recordamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Pero aún así el mundo tiene estas fechas preparadas para lo que es Semana Santa. Algo muy contradictorio con la vida que lleva la gente que no conoce al Señor, pero aún así lo celebra. Y quería leer una porción de la palabra en donde aparece lo que le pasa a nuestro Señor, que es una profecía. ¿Ya? Esto fue escrito alrededor de 900 años antes de que el Señor Jesucristo pisara la tierra. Y está en el libro de Isaías, capítulo 52 y capítulo 53. Quiero dar lectura en el capítulo 52, versículo 13, que dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que lo de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sufrirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Sin duda, una profecía que habla del Señor Jesucristo, de todo lo que él vivió durante esta semana, le podemos decir. El mundo recuerda esto, pero sin duda el Señor
ya sabía a lo que iba. Y fue voluntariamente, por amor a usted y por amor a nosotros. Así que antes de empezar nuestra reunión, vamos a orar al Señor dando gracias por su sacrificio, por su vida, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Padre, venimos esta mañana dando gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque podemos recordar estos días lo que tú has hecho por nosotros voluntariamente. Tú quisiste salvarnos y tener una relación íntima con nosotros, Señor. Tu muerte fue injusta si solamente nosotros deberíamos haber cargado esa cruz, Señor. Nosotros, por nuestra culpa, deberíamos pagar con la muerte. Pero aún así tú quisiste ir voluntariamente, entregar tu vida por el rescate de todos nosotros, Señor. Gracias por recordarnos, porque también el mundo lo recuerda, Señor. Te pedimos que en este tiempo de pandemia, que tú toques el corazón de la gente, Señor. Que esta semana que haya pasado, este fin de semana, de Semana Santa, la gente pueda volverse a ti, Señor. Considerar en sus vidas que está en pecado y que está en rebelión contigo. Tu palabra dice, el que no cree en mí está contra mía, Señor. Está en contra tuya, Señor. No porque quieran irse en contra, sino que solamente por no creer ya son enemigos tuyos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, que puedan encontrarte, Señor. Tú estás llamando siempre. Tú siempre llamas a cada uno al arrepentimiento y te pedimos por estas almas, Señor. Por nuestros familiares, amigos que no quieren entregar sus vidas a ti. Que consideren estos días que han pasado, Señor, en memoria de ti, en memoria del recuerdo que nos dejaste de la muerte, y no solamente de la muerte, Señor, sino que hoy tú resucitaste. Resucitaste para darnos vida, Señor, para vencer a la muerte y estar contigo eternamente. Te damos gracias, Señor. Gracias por la vida que nos das. Te pedimos por el tiempo de reunión, de alabanza y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor con un lindo himno que se llama Hoy Bendita Historia. Cuando me arrepentí, ya tengo la
Hermosa alabanza. Estos días que hemos estado, algunos en cuarentena, otros trabajando a medio tiempo, otros trabajando desde su casa, ha sido un privilegio en el aspecto de que tenemos la oportunidad de pasar más tiempo con el Señor, de pasar quizás tiempos en la palabra que antes no teníamos y que ahora producto del coronavirus, de esta pandemia que anda por todo el mundo, el Señor en cierta forma nos ha pedido tiempo para Él. Y en este tiempo, producto de la falta laboral de muchos, el Señor ha mostrado su soberanía. El Señor ha mostrado cuán preocupado realmente está de nosotros. A veces nosotros no asimilamos todo lo que el Señor invierte en tiempo en nosotros, en cosas sencillas como el mismo aire que respiramos. Ver comentarios por internet de gente que decía: ahora anhela tener un estanque de oxígeno para poder respirar, siendo que Dios le ha dado toda la vida, el aire y el oxígeno para respirar de forma libre. El tema del trabajo, cuánto tiempo el Señor nos ha dado trabajo, nos ha dado el pan de día a día, y ninguno de nosotros le da gracias al Señor por todo el tiempo que Él nos ha dado, ha puesto el pan en nuestra mesa sin siquiera agradecerle. Y ahora el hecho de estar en casa, el hecho de ver cómo las cosas se vuelven locas allá afuera, vemos que el Señor siempre ha estado preocupado por nosotros. Vemos su soberanía, vemos su provisión, vemos cada detalle que nunca lo consideramos, y ahora tuvo que pasar esto para que el Señor nos haga volver a Él. Antes de pasar al tiempo de la palabra, con mi esposa queremos cantar una alabanza, una linda alabanza que tiene este sentir de que ¿quién le ha dado consejo al Señor para designar lo que Él ya ha decretado? ¿Quién podrá decirle algo al Dios del universo si Él lo hizo todo? Es fácil ver el viento que mueve las hojas, pero eso tiene un orden. Ver cómo la hormiga busca su alimento para los tiempos de lluvia. El Señor puso orden en cada una de esas cosas, y cosas que aún nosotros no vemos. Esta alabanza se llama El Soberano Creador, y es para que también meditemos cada uno de nosotros en la letra de esta hermosa alabanza. ¿Quién habrá en este mundo que pueda describir algo de tu grandeza y majestuosidad? ¿Quién habrá en este mundo que se pueda oponer a su decreto, su mandato, su poder, su autoridad? Si las hojas caen al suelo, es porque lo decretó. Él conoce mis secretos, mis cabellos, Él contó. ¿Podrá acaso el universo, las estrellas y el mar, por tan solo un momento salir de su lugar, sin permiso de tu diestra, soberano creador? No hay nada que detenga tus designios, mi Señor. ¿Podrá acaso esta mi vida resistirse ante tu voz? Y la piedra en esa tumba totalmente se apartó. Si los cielos de los cielos
mi Señor. ¿Podrá acaso esta mi vida resistirse ante tu voz? Y la piedra en esa tumba totalmente se apartó. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo esperas que este siervo usa tu rostro pueda ver? ¿Podrá acaso el universo, las estrellas y el mar por tan solo un momento salir de su lugar sin permiso de tu diestra, soberano creador? No hay nada que detenga tus designios, mi Señor. ¿Podrá acaso esta mi vida resistirse ante tu voz? Y la piedra en esa tumba totalmente se apartó. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo esperas que este siervo tu santo rostro pueda ver? Hermosa alabanza. ¿Podrá acaso esta vida, mi vida, resistirle ante su voz? Si la piedra en esa tumba totalmente se apartó. Eso recordamos el día de hoy, que el Señor resucitó. La piedra fue removida. Él no está en esa tumba, Él está vivo. Pendiente de usted, pendiente de nosotros, atentos a cualquier necesidad. Él vive, hermanos, Él vive. Y eso es lo que predicamos y lo que vivimos. Ahora vamos a pasar al tiempo de la palabra. Estamos estudiando teología propia. Saque su Biblia, esté atento y disfrutemos de lo que nos quiere enseñar el Señor el día de hoy. Vamos a ver. Bien, muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana de domingo les saludo en el amor del Señor, dándoles un abrazo a la distancia. Muy feliz de saber de que a través del grupo que hemos creado de la Iglesia en Cuarentena, hay algunos hermanos ya comunicándose, algunas hermanas. Gracias al Señor porque a través de este grupo estamos enviando la enseñanza del día jueves y la del día domingo. No deje de orar en su casa, no deje de leer la palabra del Señor y aproveche esta instancia también de poder disfrutar como familia, de compartir juntos, de orar unos por otros y también de examinar y escudriñar los textos que están ahí en nuestros estudios que estamos llevando a cabo. Estamos estudiando la doctrina de teología propia y en esta mañana vamos a mirar un término llamado Trinidad o Triunidad. Así que quiero invitarle a orar al Señor y dar gracias por este estudio que vamos a iniciar. Señor, esta mañana agradecemos su fidelidad y bondad. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente delante de usted, reconociendo, Señor, que lejos de ti nada podemos hacer. Y quiero rogar para que sea usted ayudándonos a comprender de su palabra. En esta doctrina de la teología propia hemos aprendido de los dones, hemos aprendido también, Señor, de los atributos que usted tiene, y hoy vamos a ver este concepto que está ahí de la triunidad. Ayúdanos, Señor, que nuestro entendimiento se abra, que sea el Espíritu Santo guiándonos. Oramos en tu nombre, Señor Jesús, dando gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor le bendiga mucho y disfrutemos de este estudio. Bendiciones. Bien, hermanos, seguiremos esta mañana de domingo estudiando la doctrina de teología propia. Gracias al Señor porque hemos estado mirando a través de la Escritura esta doctrina que es tan importante y tan trascendental para nosotros,
que podamos comprender quién es nuestro Dios y saber cuáles son sus atributos, cómo identificamos su personalidad y algunas características de Él. Y eso nos va a ayudar a conocer más de nuestro Dios, saber más de Él, confiar y depender mucho más de Él. Ya vimos la semana pasada, terminamos de ver algunos atributos de Dios, y en esta mañana vamos a estar mirando este concepto de la Trinidad o la triunidad. Miremos un poco, en nuestro estudio ahí está, ¿no? Nos dice que esta palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, y por este motivo algunas sectas usan este argumento para no reconocer la deidad de Jesucristo. Bien, esta palabra Trinidad, como suena, o triunidad, es cierto, no aparece la palabra en la Escritura. Nosotros no encontramos esta palabra Trinidad en la Escritura, pero debido a esto, estas sectas, o muchas de las sectas, o algunas sectas, usan este argumento para decir que Jesucristo no es Dios. Y pareciera válido desde su perspectiva. Pero aunque esta palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sí encontramos con mucha claridad el concepto. El concepto de Trinidad no aparece en la palabra, pero el concepto sí nos aparece con mucha claridad. Una y otra vez vamos a encontrar textos que nos hablan de tres personas actuando. Bueno, en primer lugar necesitamos definir qué significa Trinidad. Necesitamos entender un poquitito esto, qué significa Trinidad. Y una definición que encontré de un teólogo dice que dentro de las actividades del único Dios verdadero existen tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con la misma naturaleza y divinidad. Bien, entonces, ¿qué está diciendo? Que en las actividades de Dios es uno, pero existe o coexistiendo en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la misma esencia, con la misma naturaleza. Hermanos, en primer lugar, quiero aclararle que este concepto es difícil de entenderlo a simple vista en nuestra mente, porque nuestra mente limitada no puede comprender cómo es que en el Dios único y verdadero coexisten tres personas iguales: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, así es. Eso nos muestra la Escritura. Tres personas iguales, la misma naturaleza, la misma esencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a mirar ahora algunas citas bíblicas que nos muestran la evidencia de la Trinidad. Veamos alguna evidencia. Ahora, esta triunidad, que desde mi perspectiva parece mucho más claro, porque tri tiene la idea de tres, unidad, el concepto de uno. Estos tres, uno son. Puede decir Trinidad o triunidad, que también parece más claro. Tres personas en el concepto de uno, triunidad. Veamos algunas citas bíblicas que nos pueden ayudar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, en nuestra Biblia, Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 3, rápidamente en sus Biblias. Verso 16, Mateo 3, verso 16 y 17. Si ustedes leen bien el párrafo, la idea aquí es que el Señor Jesucristo está comenzando su ministerio. Hemos leído muchas veces este texto. Y Él va a las aguas para ser bautizado. Y en el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado. ¿Quién fue bautizado? Jesús, ahí está. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. ¿A quién vio? Al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, este versículo, este texto o este párrafo nos está mostrando la Trinidad.
Jesucristo descendiendo y saliendo de las aguas, al Espíritu Santo viniendo en forma de paloma, y una voz desde el cielo, que es el Padre, ¿no? Porque dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, vamos ahora a ver otro texto más en 2 Corintios, Nuevo Testamento también, hermano. Vamos al libro de 2 Corintios, rápidamente. 2 Corintios, capítulo 13, por favor, versículo 14. Nos dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense, aquí vemos el concepto nuevamente, ¿no? No dice la palabra triunidad, pero sí tenemos el concepto. La gracia de ¿quién? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente ahí tenemos el concepto de la triunidad, aunque no dice la palabra triunidad, pero sí tenemos el concepto. Y el otro texto que vamos a ver está en la carta de Primera de Juan. No es el Evangelio, sino que las cartas que están antes de llegar a Apocalipsis. Por favor, vamos a sus Biblias rápidamente. Al Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Están ahí, hermanos? Bien. Versículo 7 dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Vemos nuevamente aquí el concepto, ¿no? No está la palabra Trinidad o Triunidad, pero sí encontramos con claridad el concepto. Dice el versículo 7, porque 3, se fija 3, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, ahí está, el Verbo, entendemos que el Verbo es Jesucristo, el Hijo, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el mismo apóstol dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está, el Verbo es Jesucristo. Entonces, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Ahí está. Entonces, ya miramos alguna evidencia bíblica que nos muestran el concepto de la triunidad o la Trinidad. Bien, queridos hermanos, y aunque la Biblia nos muestra el concepto de la Trinidad, también es importante entender que es la misma Biblia que nos dice que Dios es uno. ¿Me explico? La idea de la Trinidad es que Dios es uno en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también es la misma Biblia que nos muestra que Dios es uno. Nuestro estudio dice que aunque en la Biblia tenemos evidencia de la Trinidad, es la misma Biblia que nos dice que Dios es uno, y vamos a ver algunos argumentos del Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. Son los primeros libros, está Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Vamos ahí al libro de Deuteronomio, por favor, en sus Biblias. Capítulo 6, versículo 4. Aprovechemos bien nuestro tiempo rápidamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Se fija? El texto nos está diciendo que Dios es uno. No es 2 ni 3 dioses, no, es un Dios. Un Dios, y está con mayúscula. Cuando le aparezca Dios con minúscula, se está refiriendo a dioses, no al Dios verdadero, no al Dios de la Biblia. Y aquí está con mayúscula. Cuando usted escribe Dios con minúscula, está hablando de dioses. Cuando la Biblia nos muestra la palabra Dios con mayúscula, nos está hablando del Dios verdadero. Versículo 4 entonces dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro, es solo uno, es un Dios. Bien, hermano, ahí tenemos una primera evidencia
en el Antiguo Testamento. Y fíjense, está hablando a Israel, a la nación de Israel. Jehová nuestro Dios, uno es. Bien, hermano. Ahí mismo, miremos el capítulo 4, versículo 39, por favor. Versículo 39. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Se fija, hermano? El texto nos está diciendo, ¿no?, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Está con mayúscula, Dios. No hay otro Dios. Es único, el único Dios verdadero. Y sigamos ahí en el mismo libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 32, en sus Biblias. Capítulo 32, versículo 39. ¿Llegaron, hermanos? Dice así, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Bien, la primera parte del versículo nos está diciendo: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Bien, esta es la idea. Este versículo es muy bueno, hermano, porque Él está mostrando que Él es Dios y que no hay dioses con Él, no hay. No es que los que estén con Él sean dioses. No hay otros dioses. Él es el único Dios verdadero. Estos versículos nos muestran con mucha claridad de que Dios es uno, un Dios. Un Dios. Esto nos muestra el Antiguo Testamento. También, queridos hermanos, la nación de Israel debía entender que había un solo Dios verdadero. Se les dice, ¿no?, en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos a nuestras Biblias. Ahí, Éxodo. Retroceda un poquito más. Génesis, Éxodo. Éxodo capítulo 20. Vamos rápidamente. Llegamos, capítulo 20, versículo 3, nos dice así, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La nación de Israel debía entender que había un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora le está diciendo en Éxodo: no tendrás, no tendrás dioses, minúscula, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no, porque yo soy el único Dios verdadero. Esa es la idea que nos está mostrando ahí en el libro de Éxodo. Y volvamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 5, por favor. Ya estábamos ahí. La idea es que aprendamos a usar nuestra Biblia. Regresemos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Vuelve a repetir lo mismo. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dos veces, aquí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 les está diciendo que no tendrás dioses, minúscula, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, aquí tenemos varias citas en el Antiguo Testamento que nos muestran y nos dan mucha evidencia de que Dios es uno. No mora ni coexiste con dioses. No, es uno, el único Dios verdadero. Ahora vamos a mirar otras evidencias, pero en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el Antiguo y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de 1 Corintios, por favor. La carta del apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8, verso 4 al 6. ¿Están ahí? 4 al 6. 1 Corintios 8, 4 al 6. Dice así. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no?
Acerca pues de la vianda, ¿no?, de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Hay gente que hace sacrificio a los ídolos, minúscula, ídolos o dioses, minúscula, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, mayúscula. Solo hay uno, un Dios, y que no hay más que un Dios. Versículo 5. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, minúscula, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y ese Dios es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El texto, entonces nos está diciendo, fíjese el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, no hay otro Dios, no hay otros, aunque hay dioses, minúscula, ¿no? Hay dioses creados por los hombres que lo hacen con sus manos y los adoran, pero hay un solo Dios, mayúscula, verdadero, no hay otro Dios. Eso nos está diciendo el Nuevo Testamento, ¿no? El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios. Sigamos avanzando, otro texto más, Efesios capítulo 4, un poquito más hacia atrás, hacia adelante. Verso 3, capítulo 4, versículo 3 al 6, dice así: solícitos en guardar la unidad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Fíjese el versículo 6, un Dios, ahí está, ese es el versículo que queríamos llegar, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios, solo hay un Dios. Ahí tenemos esa evidencia también en el Nuevo Testamento, ¿no? Que hay un solo Dios. Y por último, vamos a ir al libro de Santiago. Acompáñenme ahí, después de Hebreos, al libro de Santiago, en sus Biblias. Santiago capítulo 2, verso 19. Bien, dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Está diciendo, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se fija? Aquí está hablando el apóstol Santiago, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Otro versículo más que nos está mostrando de que Dios es uno, un Dios, un Señor. Bien, estos textos entonces declaran enfáticamente que hay un solo Dios verdadero, y por tanto en la Trinidad no implica de forma alguna que existan tres dioses con minúscula o no hay tres dioses, sino que hay un solo Dios único y verdadero, en el cual no existen tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La misma esencia, la misma naturaleza, solo un Dios en tres personas. Maravilloso, difícil de comprender. No es que hayan dioses pequeños, no, hay un solo Dios verdadero que coexiste de la misma manera, misma naturaleza, misma existencia en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me imagino que usted podría tener alguna consulta, alguna duda. No la puedo recibir por este medio, pero si quiere la puede anotar. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, anótela y me la puede hacer llegar por WhatsApp y yo le puedo responder sin ninguna dificultad. Lo voy a hacer encantado. Si tiene alguna duda, anote las dudas
y luego me la escribe y yo se la respondo. ¿Le parece, querido hermano? Bien, entonces vamos a ver, ya hemos visto de que Dios es uno, ¿sí? Dios es uno, no hay otro Dios, lo vimos con la evidencia del Antiguo Testamento y con la evidencia del Nuevo Testamento, pero ahora vamos a ver la deidad de estas tres personas de la Trinidad. ¿Qué quiere decir? Que no son dioses con minúscula, sino que cada uno son reconocidos como Dios con distintos roles. Veamos. El Padre es reconocido como Dios. Dios Padre, ¿no? Miremos, estamos mirando a través de la Escritura la deidad de estas tres personas. ¿Cuáles personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos y aprendimos, ¿no? Unas lecciones anteriores. ¿Cómo sabemos que Dios es persona o no? ¿Recuerdan eso? Si Dios es espíritu, sí, Dios es espíritu. No tiene un cuerpo físico, pero ¿cómo sabemos que es persona? Sabemos porque tiene intelecto, emoción y voluntad y tiene moral. Eso lo vimos, ya lo aprendimos. Entonces estamos viendo la deidad de estas tres personas. ¿El Señor Jesucristo es persona? Sí, porque le vieron, ¿o no? Primera de Juan 1, versículo 1 al 5 dice que ellos le vieron, que lo tocaron con sus propias manos, lo contemplaron, ¿o no? Lo escucharon, contemplaron al verbo, ¿no? De vida. Ahí está. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo es persona? Bueno, porque el Espíritu Santo también tiene intelecto, también tiene emoción, también tiene voluntad y también tiene moral. Probablemente lo vamos a ver en la doctrina de neumatología más adelante, pero muchas otras sectas dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una energía que proviene de Dios. Bueno, eso es falso, porque ninguna energía tiene la capacidad de pensar, ninguna energía tiene la capacidad de tomar decisiones, ninguna energía tiene la capacidad de mandar o ordenar, como lo hace el Espíritu Santo, y tenemos evidencia aquí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo actuó tomando decisiones, mandando, ordenando, prohibiendo. El Espíritu Santo se emociona. Eso nos enseña Efesios, ¿o no? Que el Espíritu Santo es contristado, se entristece, que el Espíritu Santo produce gozo. Una energía no puede hacer eso. Bien, una vez dicho esto, vamos a aclarar entonces, vamos a ver la deidad de estas tres personas, que ellos son Dios, a eso nos referimos, ¿o no? La deidad. El Padre es reconocido como Dios. El Padre es reconocido como Dios. Vamos a Primera de Pedro, al libro de Primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, ahí está, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense, el versículo nos está mostrando que Dios es Padre, o que este Padre es Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ahí está la evidencia. Pero además el versículo completo nos está mostrando de que hay una triunidad, aunque no dice Trinidad, pero también hay una triunidad, ¿no? Están los tres son uno y está nombrando a los tres. Nuevamente, elegidos según la presciencia de Dios Padre, 1, en santificación del Espíritu, 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, 3, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí tenemos una evidencia también de la Trinidad o triunidad. Entonces estamos viendo que el Padre es reconocido como Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Querido hermano, la única forma en que podemos ver esta evidencia es a través de la Escritura. Por eso es importante que aprendamos a identificar en nuestra Biblia, ¿no? A reconocer dónde están los libros, y así también podemos tener evidencia, ¿no? Y verla con nuestros propios ojos. La palabra del Señor nos enseña.
Ahí está, capítulo 6, versículo 27. Capítulo 6, versículo 27. Dice así el texto: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, ahí está el concepto, Dios el Padre. Porque a este señaló Dios el Padre. Aquí nos está mostrando al Hijo, Jesucristo, ¿no? El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló ¿quién? Dios el Padre. Bueno, ese versículo también nos está mostrando la deidad del Padre, Dios. El Padre es Dios. Y fíjense, dice Dios en mayúscula, Dios el Padre. Estos textos que hemos mirado aquí nos muestran que el Padre es Dios. Ya nos está quedando muy poquito tiempo, hermano. Creo que el tiempo es muy breve, es muy corto, pero quiero ver si podemos mirar, un repaso, ¿no? Nos va a quedar ver la deidad de Jesucristo y la deidad del Espíritu Santo. Y vamos a mirar nuevamente un pequeño repaso. ¿Qué vamos a mirar? Bueno, la Trinidad o la Triunidad. Esta palabra no existe, no aparece en la Biblia. Y algunas sectas han usado este texto o este argumento, para decir que Jesucristo no es Dios. Bueno, aunque esta palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sí encontramos el concepto con mucha claridad. Lo acabamos de ver, ¿o no? Vimos varios textos que nos dicen que hay 3 personas actuando. Hay 3 personas. Ahora las hemos identificado, ¿no? ¿Cuáles son? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También tenemos evidencia de la pluralidad en el Antiguo Testamento. La verdad no me quise detener ahí, pero hay mucha evidencia también donde podemos ver una pluralidad. Por ejemplo, así sencillamente, Génesis 1:1 dice que Dios creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios ahí, en el Génesis 1:1, significa Elohim. Y Elohim quiere decir pluralidad. No nos dice cuánta pluralidad. No nos dice si 1, si 2, si 3. No nos dice, pero nos habla de una pluralidad. ¿Se fijan? Ahí nos está mostrando un concepto de más, de pluralidad. De 1, de 2 o de 3 o de 4, aún no lo sabemos. Pero progresivamente la Biblia nos va a ir mostrando que esta pluralidad son 3 personas. Usted lo puede ver también en su Biblia. En Génesis 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, el Dios verdadero, con mayúscula: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Se fija? Ahí también nos está mostrando una pluralidad. Y dijo, ¿no? Entonces dijo Dios, el único Dios verdadero, ¿no? Con mayúscula, hagamos, pluralidad, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo le mostré solamente 2 versículos que hablan de la pluralidad. No quiero detenerme más, pero podemos encontrar otros textos más que nos muestran que esa pluralidad son 3. Ahí no nos dice con claridad, pero más adelante a través del Antiguo Testamento y progresivamente iba habiendo revelación, Dios fue mostrando que esa pluralidad eran 3, y conforme a los textos que ya hemos leído en el Nuevo Testamento, sabemos que esa triunidad, ese concepto está con claridad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces la palabra Trinidad? Significa que este Dios verdadero, el único Dios verdadero, existen 3 personas distintas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que estos 3 poseen la misma naturaleza divina. Los 3. Es difícil de entender el concepto en nuestra mente, pero ahí está, hermano, usted lo puede ver en su Biblia, lo puede ver. ¿Dios es uno? Sí, eso dice la Biblia, pero coexiste, vive, existen 3 personas,
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con la misma esencia, con la misma naturaleza. Vimos también, ¿o no?, que la Biblia nos muestra que Dios es uno. Revisamos el Antiguo Testamento, ahí está el concepto, Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no tendrás dioses ajenos, no te harás dioses, no tendrás otros dioses, minúscula, sino que yo soy, ¿no? Yo soy el Dios verdadero. Así se muestra Dios en el Antiguo Testamento y progresivamente va a ir mostrando que Él existe en tres personas. Maravilloso, hermoso, y comprendiendo lo de la Trinidad y Triunidad. Y ahora acabamos de ver, ¿o no?, la deidad de estas tres personas. Y ya miramos la deidad de Dios Padre, ¿no? Vimos en Primera de Pedro, Dios Padre. Dios Padre. Una y otra vez la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice Dios Padre. La próxima semana seguiremos viendo, queridos hermanos, la deidad de Jesucristo, la deidad del Espíritu Santo. Hasta aquí hemos llegado. Si usted tiene alguna pregunta, repito, por favor, escríbala por WhatsApp y envíenmela en forma personal. Bueno, y yo le voy a responder. Le invito a orar y a dar gracias al Señor por este tiempo de estudio de su palabra. Señor, en esta mañana de domingo queremos agradecer su bondad, fidelidad. Gracias, Señor, por su palabra que es muy clara. Podemos, Señor, darnos cuenta a la luz de las Escrituras de que este concepto de la Trinidad existe, está ahí muy claramente. Podemos ver que hay un solo Dios verdadero, pero que este Dios coexiste y habita en conjunto, ¿no?, con tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que estos tres uno son. Eso es la triunidad. Gracias, Señor, porque usted es el único Dios verdadero en tres personas. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos a poder comprender que nuestra mente limitada, Señor, a veces se puede confundir. Pero su palabra es clara, nos muestra que usted es el único Dios, pero que también coexiste simultáneamente en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que estos tres, uno son. Bendice, mi hermano, esta semana, Señor, a cada uno de ellos. Protégele, Señor, de cualquier situación difícil. Líbrale de enfermedades, Señor, de este tiempo que estamos viviendo. Que seamos responsables, Señor, de cuidarnos, de protegernos, de obedecer a nuestras autoridades, también estar en nuestras casas dentro de lo posible. Y si hay que salir a trabajar como hay que hacerlo, que nos podamos proteger y cuidar como nos indican también las autoridades. Guárdanos y bendícenos como iglesia. Oramos por cada uno de los hermanos, Señor, que por distintos motivos no se han podido congregar, pero esta es la instancia a través de este grupo que tenemos de WhatsApp para poder orar unos por otros y para poder estar informados de cada uno, Señor. Bendíceles, guárdales, cuídales, protégeles. Te damos gracias, te honramos y te alabamos. Usted es el Señor de nuestra vida. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por rescatarnos y gracias por darnos vida eterna. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y hermanos, estamos de vuelta. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias por conocer a este Dios santo, tres veces santo. A este Dios trino. A este Dios que está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por su palabra el día de hoy. Realmente nos llena de gozo y saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están atentos a cada una de nuestras necesidades. Como decía Pastor recién, la semana siguiente vamos a ver a Jesucristo y al Espíritu Santo, pero aún así estos tres siendo uno, Dios cuida de nosotros en cada momento. Ahora queremos cantarle a este Dios, al Dios que es omnipotente, al Dios que está siempre con nosotros, al Dios en tres personas, bendita Trinidad.
queremos alabar a nuestro Dios con la alabanza Santo, Santo, Santo. Qué hermosa alabanza, digna de reconocimiento de lo que es el Señor, de reconocer sus atributos, lo que Él hace, quién es en nuestras vidas, y un lindo himno para recordar quién es el Señor día a día. Hermanos, ya llegó el tiempo de despedirnos, nos vemos el próximo jueves. Recuerden que estamos estudiando también la carta a los filipenses. Esta semana ya entramos directamente al capítulo 1, así que aproveche el tiempo en su casa de leer, estudiar, orar. Recuerden las peticiones también que están ahí en el grupo de WhatsApp, las peticiones de oración. Estemos orando los unos por los otros, recordando, poniendo en memoria a nuestros hermanos, indistinto de quién sea, lo conozcamos o no, son nuestros hermanos. Este tiempo en casa, con mi esposa nos hemos dado cuenta que tenemos una familia grande en muchos lugares del mundo que no conocíamos y esta semana estamos conociendo, y es un tremendo privilegio, porque aunque no nos veamos acá, nos vamos a ver en la gloria con el Señor cuando estemos en su presencia. Así que, hermanos, que tengan una linda semana, un buen tiempo. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que tú eres trino, Señor, que tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, que siempre estás atento a todo lo que nosotros necesitamos, mi Señor. Gracias, Dios nuestro, porque tú eres Dios, soberano, justo, santo, creador, Dios del universo, quien nos cuida de todo mal.
Te pedimos por nuestra semana, por cada uno de nosotros, Señor, que nos sigas fortaleciendo en la fe, que estemos cada día inmersos en tu palabra, perdón, y que busquemos tu gloria todos los días. Oramos a ti, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, hermanos. Chao. Que tengan linda semana. Bendiciones.